como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea reprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oremos para que el Señor nos dé dirección en esta mañana. Señor, gracias te damos, Padre, gracias porque estamos aquí, Señor, por tu misericordia y tu amor, Dios. Tú eres, Señor, quien ha dispuesto en nuestros corazones, Señor, el poder, Dios mío, tener un corazón abierto a tu palabra, a tus enseñanzas, a tus estatutos, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Dios, que tú abras nuestro corazón, más aún, Dios, nuestro entendimiento, para que podamos atesorar tu palabra, podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor. Quita, por favor, toda apatía, Señor, todo obstáculo, Dios, que impida, Dios, que pongamos atención en lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra, que es fiel y verdadera, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, utiliza mi vida, Señor. Ayúdame a ser fiel a lo que tú has dicho, Señor, a exponer con claridad, Padre, tus estatutos, Señor, y a ser utilizado por ti, Señor. Compadécete de mi debilidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, y en esta mañana, vamos a estudiar este pasaje bíblico que he titulado Requisitos para los obispos. Requisitos para los obispos. Y, hermanos, hubo una persona, Joseph Kennedy, abuelo, fue un político, fue un gran empresario en los Estados Unidos, bastante renombrado, y desafortunadamente su vida estuvo llena de muchos altibajos. Entre ellos fue una persona que estuvo pues muy involucrada en el alcoholismo, muy involucrada en este tipo de cosas, y pues así murió. Después viene su hijo John F. Kennedy, que fue el presidente número 35 de los Estados Unidos, y al igual que su papá, también tuvo problemas con el alcohol, tuvo también problemas por ahí matrimoniales, y pues su vida también estuvo marcada por este patrón. Después viene el nieto, John F. Kennedy Jr., y también desafortunadamente él tuvo también problemas con el alcoholismo. Murió en un trágico accidente cuando tenía escasos 38 años de edad. Y pues vemos aquí un patrón, un modelo de vidas destruidas por el pecado, destruidas por el vicio, destruidas por el alcohol. Y creo que en nuestra sociedad en la actualidad es muy sencillo que veamos este tipo de cosas en las familias, donde el abuelo era violento, el papá sigue siendo violento con la familia, y el nieto también adoptó los mismos principios de violencia con la familia, o de vicios, o de maltrato, o en fin, conductas que se van aprendiendo por parte de los líderes de la familia. Y justamente, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué vemos estos patrones que son tan repetidos a veces en las familias? Estos círculos que parecieran viciosos, que no terminan y que de generación en generación se van repitiendo. Y la respuesta a esto es porque ha habido un mal ejemplo de liderazgo dentro de las familias. Por supuesto, sabemos que las personas no conversas, ¿verdad?, pues van a estar siempre inclinadas al pecado, y los descendientes, los hijos de los hijos, están aprendiendo constantemente este tipo de conductas, y por eso vemos que estos patrones se repiten dentro de la sociedad, dentro de las familias. Y lamentablemente este tipo de situaciones no nada más es ajeno al ámbito social o familiar. Desafortunadamente este tipo de patrones también se pueden dar dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque si tenemos algún líder por ahí que está enseñando cosas erróneas, cosas que le desagradan a Dios, ¿verdad? Entonces va a ser muy fácil para los creyentes, para los congregantes, para los hermanos en la fe, que puedan minimizar lo que el Señor quiere de la vida de cada uno de nosotros, y empezar a adoptar y a copiar esos patrones que no son correctos delante de Dios.
Desafortunadamente en las iglesias también encontramos, en muchas de ellas está muy de moda esto, falsos líderes, falsos maestros, que con sermones también falsos, ¿verdad? Tratan de manipular a las personas, tratan de ver por sus propios intereses, tratan de endulzarles el oído a los congregantes, a la asistencia, diciéndoles, ¿sabes qué? El Señor te va a dar más y más y más y más, pero tú necesitas también ofrendar todavía más. Y por encima de tus posibilidades tienes que ofrendar para que el Señor te siga dando más. Y entonces a mucha gente le encanta estar escuchando este tipo de cosas, y dan más y dan más, y de repente pues ven que el Señor no les ha dado más como les había prometido el falso líder religioso. Vienen a reclamarle y simplemente se da una respuesta de que no has tenido la suficiente fe. Por eso las cosas no han salido así. ¿Y por qué sucedió esto? Por un mal ejemplo, por alguien que está enseñando algo que no es correcto delante de la palabra del Señor. Iglesias también encontramos en la actualidad donde son los congregantes quien pone a los líderes, a los pastores, con una única intención: que estén viendo por sus intereses, que estén de alguna manera trabajando en las emociones de los corazones para hacerse sentir bien, para que ellos puedan estar contentos, puedan estar motivados y entonces puedan salir adelante. Por supuesto, también encontramos casos donde hay personas que ellos, sin ningún estudio, sin ningún conocimiento de la palabra de Dios, se autoproclaman pastores. Y peor aún, también hay quien se autoproclama pastoras. Y bueno, todo esto finalmente podría afectar gravemente el liderazgo de una iglesia, de congregantes, de personas que están con un corazón dispuesto a aprender del Señor, pero si hay falsos líderes, si hay falsos maestros, entonces todo puede convertirse en una catástrofe. Y justamente, hermanos, es lo que el día de hoy vamos a revisar a través de este pasaje bíblico, cómo el Señor ha escrito aquí en su palabra las características que debe de haber en las personas que están en liderazgo, en la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante que haya una evidencia sana, de sana doctrina, de un comportamiento adecuado delante de los ojos del Señor para las personas que están en alguna posición de liderazgo en la iglesia. Ahora, quiero hacer esta precisión: no nada más significa que todo lo que va a hablar Pablo a través de esta carta aplica exclusivamente para pastores o para maestros o líderes. De alguna manera, hermanos, aplica para todos los que estamos unidos en la fe cristiana. Así es de que si tú no estás a cargo de un grupo de hermanos, si tú no eres maestro, si tú no eres pastor, si tú no eres un líder, no te preocupes, todo lo que vamos a estudiar hoy también aplica para ti, porque es parte de la evidencia que damos como hijos de Dios. Y bueno, justamente hoy es lo que aprenderemos, los requisitos que la palabra del Señor nos pide para los líderes eclesiásticos, y como ya dijimos, no nada más es ajeno para ellos, sino aplica también para toda la congregación. Y el versículo 5 de nuestro pasaje de estudio dice aquí el apóstol Pablo: por esta causa te dejé en Creta. Y Creta es una isla que se encuentra actualmente al sur de Grecia. Es una isla grande, de hecho es la isla más grande de este país, de Grecia, con aproximadamente 1060 kilómetros de distancia. Esto más o menos equivaldría a ir 3 veces a Acapulco, ¿sí? O a ir a Mazatlán. Entonces, si usted lo ve en el mapa, es más o menos una distancia considerable. Actualmente tiene alrededor de 700,000 habitantes y bueno, pues es una ciudad donde dice el apóstol Pablo claramente: por eso te dejé en Creta, por esta causa, es decir, hay por ahí una razón muy específica por la que deja a Tito en este territorio. Y si se dan cuenta, hermanos, aquí en el texto dice el apóstol Pablo: por eso te dejé. Y si nos damos cuenta, implícitamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él estuvo en algún momento ahí con Tito, por alguna razón seguramente de la obra del Señor. Pablo tuvo que retirarse de ahí, pero deja a Tito encargado de lo que tenía que terminarse como obra en este territorio. Y
¿Por qué tenía que dejar a Tito y encargarse de terminar la obra? Porque sabemos, hermanos, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la culminará. Y si Dios había empezado esta buena obra en los cretenses, el Señor mismo es quien la iba a terminar, y es el Señor mismo quien se encargaría de supervisar su obra para que se corrigiera lo deficiente en esta isla. Entonces aquí vemos esa causa. Tito tenía que corregir lo deficiente y establecer ancianos. Esa es la razón, ese es el motivo por el que Tito está en este lugar y por la que el apóstol Pablo le está escribiendo ahora estas palabras. No quiere decir que Tito no sabía nada al respecto. Posiblemente cuando Pablo estuvo con él estuvieron platicando de lo que tenía que hacer Tito, pero el motivo de la carta puede ser simplemente por enfatizar, por recordarle a Tito lo que tenía que hacer ahí, por la responsabilidad que él tenía de seguir culminando la obra que ya se había empezado. Y hermanos, pareciera ser, por lo que nos dice el resto del contexto de Tito, que había ahí conflictos, ¿verdad? Había conductas de alguna manera reprobables delante de Dios, y por esto Tito tenía que corregirlo. ¿Cómo sabemos esto? Ahí en Tito capítulo 1 versículo 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y estamos ahí en Tito. Entonces quiere decir que seguramente Tito estaba rodeado de estas personas que trataban de distorsionar por ahí el evangelio. ¿Qué tenía que hacer Tito? Bueno, pues buscar hombres fieles que pudieran enseñar la palabra de Dios, que pudieran corregir lo que estaba mal y que pudieran sobre todo apacentar a la iglesia, apacentar la grey del Señor. Y dice aquí la palabra de Dios que establecieses ancianos. Ancianos, y vamos a ver lo que significa esta palabra. Ancianos tiene que ver en el original con este concepto presbúteros. Presbúteros, y el significado de presbúteros quiere decir o hace referencia al líder de un pueblo. También puede hacer referencia, por supuesto, a una persona de edad, a una persona de edad avanzada, a alguien que ya es viejo en cuanto a edad, pero tiene aquí este elemento de ser un líder del pueblo, un líder que está a cargo de personas o de alguna situación. A eso hace referencia esta palabra presbúteros, ancianos. Y a lo largo de toda la palabra de Dios es muy común encontrarnos con este concepto. Podemos ver ahí en Éxodo 3:16 cuando Jehová le dijo a Moisés que reuniera a los ancianos. También Moisés en Éxodo 24:14 le dice a los ancianos que esperen, les está dando instrucciones. En Éxodo 24:9 se habla de que estaban con Moisés 70 ancianos. Sabemos también por la palabra de Dios que en el Sanedrín estaban conformado por ancianos. Y bueno, esta palabra de ancianos aparece a lo largo de toda la escritura. Y hay dos conceptos que menciona el apóstol Pablo. En el versículo 5 está hablando de ancianos. Si ves ahí en tu Biblia, dice: por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Y en el versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces está manejando dos conceptos, anciano y obispo, y al intercambiarlos de esta manera, Pablo está haciendo referencia a que es la misma persona prácticamente. Obispo en el original significa episcopos, y hace referencia a ser jefe, a ser guardián, a ser un vigilante, a ser un inspector de lo que está sucediendo. Y bueno, aquí el apóstol Pablo simplemente está manejando los dos conceptos, haciendo referencia a la misma persona, a alguien que está en liderazgo dentro de la iglesia. Y es ahí donde el apóstol Pablo va a decir: bueno, para designar a estos ancianos deben de cumplir con ciertos requisitos, con ciertas características. No puede cualquier persona estar con un mal ejemplo enseñando lo que Dios ha dicho, lo que Dios ya ha escrito de alguna manera a través de la palabra, de su santa palabra. Y entonces dice aquí el primer concepto: el que fuere irreprensible.
el que fuere irreprensible. Y veamos aquí algo interesante. Hay una responsabilidad compartida entre Tito y el apóstol Pablo, porque finalmente Tito es responsable de designar a las personas que iban a ser ancianos, sí, pero por supuesto el apóstol Pablo estaba confiando también plenamente en lo que Tito está por hacer. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo confiaba tanto en Tito? Pues muy probablemente porque el apóstol Pablo no nada más había enseñado a Tito la sana doctrina, sino que Tito también había dado una gran evidencia de ser temeroso de Dios y de aplicar en su vida lo que el Señor ha dicho. Es decir, Tito había demostrado ser un hombre de gran testimonio y por eso el apóstol Pablo ahora le está confiando esta obra. Las personas que estamos en el púlpito, las personas que enseñamos, las personas que están a cargo de alguna célula, que son maestros, que son diáconos, que son servidores, de alguna manera hemos tenido la confianza por parte de los pastores, del cuerpo pastoral y demás, para estar justamente enseñando las cosas correctas conforme a lo que el Señor ha dicho, sin ningún engaño, teniendo temor a Dios, sin tergiversar la palabra. Y es una gran responsabilidad, por supuesto, para todos nosotros estar aquí, ser fieles a la palabra del Señor. Hay una confianza que los pastores siempre deben de estar observando sobre los diáconos, quien está enseñando, para que puedan asegurar que no hay errores doctrinales, que no se está enseñando algo que está fuera de las normas de lo que el Señor ya ha escrito. Y dice aquí el apóstol Pablo, debe de ser irreprensible. Pero analicemos esto. Esta palabra irreprensible en el original, que significa anencletos, no querría decir de ninguna manera que tiene que ser perfecto, porque en primer lugar no hay ninguna persona perfecta. Ninguno de nosotros somos perfectos. El único que es perfecto es Dios, es Cristo. Él es el único que está lleno de perfección. Y la palabra del Señor ahí en Romanos 3:10 nos dice claramente, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, no puede estar haciendo referencia a la palabra irreprensibles a la perfección, porque no habemos hombres perfectos. Aún siendo conversos, aún siendo llamados por el Señor, tenemos muchos errores, seguimos pecando, ¿verdad? No de la misma manera que antes de ser conversos, por supuesto, pero seguimos, hermanos, seguimos creciendo aún en esta santidad progresiva para la honra del Señor. Y entonces, ¿cómo debemos de tomar este concepto de irreprensible? De esta palabra irreprensible, bueno, lo que está haciendo referencia es que debe ser una persona que está procurando su santidad, que está creciendo en la santidad, que está dando testimonio con sus actos, con su conducta, con la manera en que habla, con la manera en que testifica ser hijo de Dios, que verdaderamente ha habido una transformación por parte del Señor en su corazón. Debe demostrar integridad, honestidad, debe demostrar una conducta moral también aprobable, ¿verdad? Tiene que tener relaciones respetuosas, vive de acuerdo con la que la palabra del Señor ha instituido. Y en ese contexto es que el apóstol Pablo dice, bueno, hay que buscar personas que sean irreprensibles. Y lo que va a dar a continuación el apóstol Pablo es justamente una lista de lo que formaría parte de una persona que es irreprensible. ¿Sí? Todo lo que va a describir a continuación forma parte de este mismo concepto de ser irreprensible. Ahora, será difícil que nosotros como hijos de Dios podamos verdaderamente estar cada día creciendo en nuestras vidas, conociendo más del Señor, aplicando nuestro corazón en lo que somos nosotros, la obediencia de Dios. Sí es difícil, pero ¿sabes qué, hermano? No es imposible. No es imposible, sobre todo por una cosa muy importante: el Espíritu Santo de Dios es el que nos está ayudando a nosotros para que seamos santificados a través de la palabra. Y nosotros, hermanos, como nuevas criaturas que somos, ¿verdad? Debemos de hacer morir las obras de la carne. Esta es una responsabilidad que tú y yo tenemos: hacer morir las obras de la carne y vivir conforme al Espíritu de Dios que nos ha dado y que mora en cada uno de nosotros para guiarnos a toda verdad en el camino del Señor. Entonces, en Cristo es posible
que no seamos perfectos, ¿verdad? Pero que sí estemos avanzando en una vida de santidad. ¿Qué sería lo contrario, irreprensible? Bueno, pues una persona que está metida en vicios, en conductas inmorales, que está tratando mal a su familia, que le pega a la esposa, que está dando una evidencia de ser una persona no conversa. Eso sería lo contrario a irreprensible. Y dentro de esta lista el apóstol Pablo ahora va a continuar diciendo lo siguiente: tiene que ser marido de una sola mujer. Y cuando habla el apóstol Pablo de marido de una sola mujer, literalmente se está refiriendo a que no puede existir la poligamia. No puede existir que alguien que se dice ser cristiano tenga además de su esposa una relación extramarital. No hay cabida en la vida del Señor para que alguien tenga a una persona, a una pareja que no es su esposa o que no es su esposo. No hay cabida para eso. No puede haber fornicación, no puede haber adulterio. Y desafortunadamente hace unos pocos días hay un pastor en Estados Unidos sumamente reconocido, tiene unas enseñanzas asombrosas, ha estado en muchos países del mundo dando conferencias constantemente. Él pertenecía a una universidad teológica también supremamente renombrada en el mundo, siendo de ahí maestro, director, pastor, muchos sermones, muchas enseñanzas que daba este pastor por muchos lados. Y desafortunadamente él mismo lo confesó y lo dijo de esta manera, que había caído por ahí en una relación inapropiada con una mujer que no era su esposa. Y el escuchar la noticia de una persona con esta investimenta, ¿verdad? Y pensar que cayó en un pecado de este tipo, pues nos entristece. Claro que nos entristece, nos llena de tristeza, nos llena de melancolía saber que un hermano finalmente en la fe ha caído en este tipo de cosas. Y por supuesto nos damos cuenta, hermanos, a través de esto, de cuán débiles somos. Una persona que para muchos era un gran ejemplo para seguir por la manera en que predicaba, por la manera en que enseñaba, de repente toda una vida llena de esa trayectoria tan limpia, vamos a llamarlo así, se ve manchada por un pecado, y por un pecado grande, que es el adulterio. Y hermanos, qué doloroso definitivamente, pero de verdad, esto debe de hacernos reflexionar en nuestra debilidad. Nadie de nosotros estamos exentos, ninguno de nosotros estamos exentos de caer en un pecado. No nada más me estoy refiriendo a este del adulterio, sino a tantos pecados que sabemos lo que es pecado, ¿verdad? Pero nuestra fragilidad nos puede conducir a caer en eso. Y quiero darte una ilustración hablando del mismo tema. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en este pecado también, con Betsabé. Salomón, el hombre más sabio del mundo, también cayó en este pecado. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, también cayó en este pecado, con Dalila, ¿lo recuerdas? 3 personajes que la Biblia nos habla de personas de gran testimonio, por eso están ahí en la Biblia, pero cayeron en este problema del adulterio. ¿Qué nos esperamos nosotros, hermanos? Y como alguien dijo por ahí, si tú crees que eres más fuerte que el hombre más fuerte del mundo que existió y que cayó en este tipo de pecado, más sabio que la persona más sabia del mundo que fue Salomón, y que tú no puedes caer en eso, y te crees también con un corazón todavía mejor que el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que es David, hermano, eso te estaría llenando de suma arrogancia. No puede ser, tenemos que tener cuidado, hermanos, de nosotros mismos. Analizar nuestro corazón y tener cuidado de nuestro comportamiento, de qué tan permisivos estamos siendo con el pecado cuando el pecado se acerca a nuestras vidas, y tener mucho cuidado. El apóstol Pablo ahí en la primera carta de Corintios 10:27 dice: el que crea que está firme, cuide que no caiga. Si tú crees que estás firme porque lees diario la palabra de Dios y demás, aún así tienes que tener mucho cuidado. Tienes que exponer tu corazón a la luz de la palabra de Dios y ver y revisar qué realmente hay en tu corazón que pudiera conducirte al pecado.
No podemos coquetear con el pecado, no podemos ser permisivos con el pecado. ¿Qué debemos hacer nosotros ante esta situación y ante estas noticias que nos enteramos de líderes cristianos que han caído en estas situaciones? Bueno, pues simplemente estar orando por ellos constantemente, estar orando por nuestros pastores, que el Señor les fortalezca, que el Señor les dé sabiduría, estar orando por nuestros maestros, por los diáconos, por las personas que están finalmente al frente de la iglesia y por supuesto, estar orando por cada uno de nosotros mismos, porque no somos infalibles. En cualquier momento, hermano, el pecado te arrastra. En cualquier momento el pecado te puede arrastrar y ahí es donde tenemos que estar firmes. Una persona que no ha cometido adulterio no puede creerse mejor que una persona que sí lo hizo. Es fácil a veces juzgar, pero no nos damos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, que el Señor tenga misericordia de este pastor que cayó en esto, desafortunadamente. Es un escándalo en varias partes del mundo, pero oramos por este pastor para que el Señor lo restaure, para que el Señor fortalezca a su esposa, a su familia, y que, bueno, sabemos que el Señor en su misericordia, claro que puede perdonar cualquier pecado, ¿verdad? Si hay un verdadero arrepentimiento, el Señor nos perdona de todo pecado, y esa es la confianza en la que como hijos de Dios descansamos. Nos sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, marido de una sola mujer, seguimos con estas características, y dice también aquí que tenga hijos creyentes. Hijos creyentes. Y hermanos, aquí hay un principio fundamental para todo cristiano. El primer ministerio que tú tienes para predicar el evangelio son tus hijos. Es tu casa, es tu esposa. Tú eres responsable de predicarles el evangelio ahí. ¿Y cómo alguien podría estar en un liderazgo eclesiástico si en su casa no ha podido enseñarle a sus hijos, a su esposa, a su familia lo que es estar en la palabra del Señor? Lo que es venir en arrepentimiento, creer en Cristo y dar evidencia entonces de que somos hijos de Dios. Y esta es una obligación que tenemos todos nosotros, que el Señor nos ha encomendado. Es un ministerio valioso el que cada uno de nosotros tenemos, la familia. Y aquí por eso dice el apóstol Pablo que tenga hijos creyentes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú como responsable, como líder, no estás haciendo lo que el Señor te pide con tus hijos, con tu familia? ¿Estarías tú pecando? Estarías pecando. ¿Recuerdan a los hijos de Elí, del sacerdote Elí? Ofni y Fines, ¿se acuerdan de ellos? Les voy a dar la cita bíblica, después lo leen en su casa, no vamos a tener tiempo de revisar todo el pasaje, pero es Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 al 36. Y el pecado que estos hijos del sacerdote Elí cometieron, es que literalmente, hermanos, se estaban robando la ofrenda del Señor. Robaban las ofrendas del Señor. Ahí ya te di el pasaje bíblico. ¿Y cuál fue el pecado del papá? Es decir, del sacerdote Elí. Y déjame hacer, antes de dar la respuesta, una precisión aquí. Muchas veces nosotros creemos que los hijos de un pastor forzosamente tienen que ser también pastores, que deben de seguir la misma escuela y que deben de llegar a ser pastores en algún momento. Y sabes qué, hermano, no precisamente debe de ser así. Estamos obligados, por supuesto, a hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios, a exhortarlos, a animarlos, a corregirlos conforme a la palabra de Dios. No una corrección carnal, violenta, llenos de ira, no, por supuesto que no, pero una corrección bíblica sí. Entonces, cuando nuestros hijos son pequeños, ¿verdad? Debe de haber una evidencia de que los niños están sujetos a la autoridad de sus padres. Y el líder religioso, nosotros como cristianos, debemos de estar inculcándole a nuestros hijos quién es Dios. Tienen que arrepentirse en algún momento. Forzosamente tienen que venir a la gracia del Señor Jesucristo y arrepentirse y mostrar arrepentimiento. Y estamos intercediendo en oración por ellos para que el Espíritu Santo venga a sus vidas y puedan ser regenerados, puedan nacer de nuevo. Y veamos entonces cuál fue el pecado del sacerdote Elí. Miren esta cita, 1 Samuel 2:29.
nos dice la palabra de Dios claramente cuál fue este pecado. Dice así, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, miren lo delicado de esto. La gente llevaba sacrificios a Jehová, había sacrificios, había holocaustos, ¿sí? Pero lo que hacían los hijos de este sacerdote Elí es que se comían lo mejor de esa carne que llegaba para el sacrificio. Por eso aquí nos dice claramente, engordándoos, se estaban engordando. Para ellos estaban agarrando lo mejor de esa carne que ya era para las ofrendas del Señor. Y prácticamente a Dios le estaban ofrendando lo que ya no querían. Esa es la idea aquí. Y entonces, ¿cuál es el pecado del papá? Primero, no haber en ningún momento controlado el comportamiento de sus hijos, haberlos exhortado para esto. No hay ninguna evidencia donde Elí los exhorte, los castigue por estar robándole a Dios las ofrendas. ¿Qué comportamiento y qué evidencia es lo que estaban dando estas personas? El segundo error del sacerdote Elí lo encontramos en 1 de Samuel 3:13. 1 de Samuel 3:13 dice la palabra del Señor: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la inequidad que él sabe se está refiriendo al sacerdote Elí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y mira qué enseñanza tan magnífica nos da el Señor. Tú, hermano, hermana, tienes que estorbar a tus hijos. Cada que tus hijos están a punto de cometer pecado en su vida cotidiana, tú tienes que estorbarlos, tú tienes que estar al pendiente y estorbar a tus hijos cuantas veces sea necesario para que puedan ser educados en el camino del Señor. Y es una responsabilidad que tenemos nosotros, hermanos, estorbar a tus hijos. Debes de corregirlos, debe de haber un castigo, ya dijimos, conforme a lo que la palabra del Señor dice. Debemos de ser padres que estorben a nuestros hijos en sus pecados. Debemos de ser padres no permisivos. No podemos permitir que nuestros hijos estén coqueteando con el pecado tampoco. Porque ¿sabes qué? Va a llegar un momento tal vez donde ya no van a estar bajo tu autoridad, y entonces si no pudiste enseñarles correctamente los caminos del Señor, después va a ser muy difícil. Y por supuesto, sabemos que la obra no es de nosotros, la obra es del Espíritu Santo, la obra es de Dios. Y claro, nosotros como padres vamos a estar orando por nuestros hijos, confiando en la gracia y la misericordia del Señor para que Él los traiga en algún momento de regreso a sus pies, ¿verdad? Porque es la obra de Dios, pero tenemos una responsabilidad que el Señor nos ha dejado, nos ha delegado, estorbar el pecado de nuestros hijos. Y a veces podremos decir, oye, pero es que mi hijo no es malo. Mi hijo no es malo, o sea, mi hijo estudia, mi hija estudia y también trabaja y esto. Hermano, pero sabemos perfectamente que un corazón no regenerado por el Espíritu Santo no puede ser bueno. Hay que arrepentirse. Y pueden ser tus hijos y los puedes amar mucho, pero es un alma finalmente, es una persona, y por lo tanto tiene que ser regenerada por el Espíritu Santo. Tiene que ser regenerada para que haya una transformación en su vida. Y hermano, es donde tú estás constantemente orando por ellos, hablándoles de la palabra de Dios. Y como dice Deuteronomio 6, les hablas de día y de noche. Estás corrigiendo de una manera sabia, de una manera que a Dios le agrada. Entonces, como padres, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Sigue diciendo el apóstol Pablo que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y en este mismo contexto del sacerdote Elí y de lo que no hacía con sus hijos, veamos esta cita bíblica como una ilustración. Primera de Samuel 2:24. Primera de Samuel 2:24 dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, el sacerdote Elí, en lugar de reprenderlos, simplemente dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo de ustedes, de su comportamiento, pues hacéis pecar
al pueblo. O sea, el sacerdote Elí estaba perfectamente consciente de los pecados de sus hijos, pero nunca los reprendió. Al menos la palabra de Dios nunca nos enseña esto, no lo muestra, ¿verdad? Simplemente aquí se lamenta, no es buena la fama que yo oigo de ustedes. ¿Pero qué hizo? No hizo nada. Entonces aquí hay una responsabilidad claramente para los padres y, por supuesto, el Señor nos ha dado ese permiso para, en caso de ser necesario, utilizar la vara y castigar a los hijos de una manera correcta, de una manera con amor, como al Señor le agrada. ¿Cuál fue la consecuencia de que los hijos del sacerdote Elí no se sometieron, no obedecieron, no hubo una corrección? Bueno, la consecuencia está en 1 Samuel 2:34. 1 Samuel 2:34 dice: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. En el 35 dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. En el 35. Entonces, hermanos, claro, debemos de dar un buen testimonio nosotros cuando educamos a nuestros hijos, tratando siempre de inculcarles los estatutos del Señor. Y ahora el apóstol Pablo, a partir del versículo 7, va a dar una lista de características que deben tener los líderes, los pastores, los diáconos o maestros y también los creyentes, pero es una lista de lo que no deben tener. Y dice el versículo 7: porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Ya vimos que nuevamente vuelve a mencionar aquí obispo. En el versículo 5 decía anciano, ahorita obispo, está manejando los dos términos de manera igual. Dice ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces aquí estamos viendo en un primer momento un contraste entre el versículo 5 y 6 que nos decía que sí deben de tener, y aquel lo que no debe de caracterizar a una persona creyente. Y esta lista, hermanos, que el apóstol Pablo está aquí comentando, por supuesto, no es una lista exhaustiva, es una lista representativa. ¿Y a qué me refiero con esto? No es exhaustiva porque no está hablando de todas las cosas que no debe de tener un pastor o un liderazgo. Un ejemplo, en lo que vamos a ver a continuación, no dice ahí, no debe de robar, no debe de ser ratero, no lo dice, pero sabemos que está implícito. No dice tampoco, no debe de decir mentiras, pero sabemos por el canon bíblico que no puedes decir mentiras como hijo de Dios. Entonces, a eso me refiero, no es exhaustiva, no es total, no es completa, pero está tratando de ejemplificar las actitudes que no debe de haber en una persona. ¿Sí? Y entonces, el primer concepto que nos dice aquí la palabra de Dios es que no debe de ser soberbio, no debe de haber soberbia. ¿Qué significa soberbia? Tiene que ver con arrogancia, tiene que ver con una persona terca. Y es tan fácil que una persona caiga en soberbia, queriendo de imponer cosas sobre todos los demás, creyendo que él tiene la razón y que los demás están equivocados y que su voluntad es la que se debe de hacer porque pues son las ideas, el pensamiento que él tiene, y eso estaría hablando de soberbia. En el mundo secular, en las empresas, cuando ponen jefes, cuando ponen líderes, directores, gerentes y demás, lo que están buscando es que sean personas con muchos logros, con mucho éxito, con muchísima autoconfianza en ellos mismos, como lo dice la palabra, ¿no? Autoconfianza en mis logros, en lo que yo soy, en lo que yo conozco, y por eso voy a ser un gran líder y por eso puedo hacer esto y desarrollar aquello. Pero ¿sabes qué? Aquí con la palabra de Dios, en la iglesia, como hermanos, como líderes, es todo lo contrario. Aquí lo que tenemos que tener es una dependencia clara y humilde a Dios. Quitar la soberbia, quitar el orgullo, quitar todas esas cosas que nos pueden estorbar para cumplir el ministerio. Entonces son las características que no deben de tener.
La siguiente característica que nos da ahí el versículo 7 es no iracundo. La ira es un problema. ¿Cómo podría estar una persona que tiene problemas de ira? No estamos hablando de un enojo normal. Sabemos, sin lugar a dudas, que hay momentos de enojo en la vida de cada uno de nosotros. Espero que así sean todos, no nada más en mí. Pero incluso a veces podemos hasta enojarnos porque alguien está alterando, tergiversando la palabra de Dios. Y bueno, es un enojo natural, es un enojo que está ahí, y que incluso la Biblia nos dice que podemos nosotros con mansedumbre corregir y exhortar a los que están contradiciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es muy diferente hablar de un enojo natural a la ira. Alguien que tiene ira, que está lleno de ira, es una persona que no tiene control sobre nada. No puede controlar sus emociones, no puede controlar lo que dice, la forma en que está accionando. Y un pastor, un líder lleno de ira, ¿podría verdaderamente estar aconsejando y apacentando la grey a la iglesia? Claro que no es correcto. Santiago capítulo 1, versículo 20, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, un pastor, un líder eclesiástico, debe forzosamente de mantenerse alejado de la ira, del resentimiento, del enojo. Y por el contrario, como hijos de Dios, ¿qué deberíamos de estar mostrando? ¿Qué es lo contrario a la ira? La mansedumbre, la humildad. Y para eso tenemos que tener como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue manso y humilde. Y entonces, hermanos, si alguien tiene un problema con la ira, con el enojo, el Señor puede transformar ese corazón. El Señor tiene el poder y la autoridad para transformar un corazón lleno de ira, lleno de soberbia, y eso es algo grandioso, porque la obra de Dios es completa en cada uno de nosotros, ¿no? Y así como Tito estaba ahí para completar esa obra, el Señor puede poner a alguien al lado de ti, cerca de ti, para que también su obra sea completa en ti. Y lo va a hacer el Señor, porque es Dios quien está obrando constantemente en nosotros. Gracias a Dios que nos permite ver todos estos ejemplos. Sigue diciendo ahí el versículo 7, no dado al vino, es decir, no debe de ser borracho. Esta es la idea, literal, no tengo otra manera de decirlo. No puede ser borracho, no puede estar inclinado al alcohol. ¿Qué ejemplo estaría dando para la congregación? ¿Cómo podría estar aconsejando un pastor que tiene problemas con el vino, que es dado al vino, como dice aquí el texto, a una persona que está sufriendo de alcoholismo, por ejemplo? O que la persona que está pasando por momentos de alcoholismo y demás vea que su pastor, que su líder religioso, también trae el mismo problema. Pues entonces se vuelve algo permisivo dentro de la iglesia, y es donde tenemos que tener cuidado con todo este tipo de cosas. Por eso, esa es la razón por la que Pablo, inspirado completamente por el Espíritu Santo, le está diciendo a Tito, mira todas las características que debe tener un líder cristiano y también las que no debe de tener ese líder cristiano. Y ya dijimos, hay muchas cosas más que podremos mencionar aquí, pero el apóstol simplemente se está limitando a una lista representativa. Efesios capítulo 5, versículo 18, hay una exhortación aquí también del apóstol Pablo. Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Por si necesitábamos tenerlo más claro, no te embriagues con vino porque trae disolución. ¿Qué significa esta palabra disolución? Quiere decir que actúas de una manera desenfrenada, que actúas con libertinaje. Y una persona que está bajo los efectos del alcohol, sabemos que es una persona desinhibida, y lo único que está haciendo en su comportamiento son puras cosas denigrantes. Lo que dice, lo que actúa en una condición de borrachera es una conducta deplorable.
Yo creo que muchos hemos visto cómo actúa una persona en esas condiciones. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos llamados a no estar inclinados al vino. Antes bien, dice aquí el apóstol Pablo, sé lleno del Espíritu. Y bueno, si continúas leyendo el resto del pasaje, nos va a decir en el versículo 19, 20, 21, cómo es ser llenos del Espíritu Santo. Ahí nos lo va a decir el apóstol Pablo, que es a través de himnos, de cánticos, de la armonía entre hermanos y demás. Entonces, claro, un líder de Dios prohibido que esté con esta inclinación al vino. También nos dice el versículo 7, no pendenciero, es decir, no debe de estar echando pleito. Esa es la idea. Imagínense un pastor que está echando pleito aquí con los hermanos, un maestro, un diácono, alguien que tiene a hermanos como responsable delante de él echándoles pleito y ahí peleándose y demás. ¿Eso estará bien delante del Señor? Si lo que tenemos que mostrar, hermanos, es humildad, pero ¿hay en nuestro corazón a veces eso? Sí, puede darse, claro que sí. Insisto, no somos personas perfectas, pero debemos de someter nuestra carne y nuestras emociones a través de la palabra de Dios. Me pongo a orar, cuando vienen ese tipo de cosas en mi corazón, me pongo a orar, mejor no digo nada, ¿verdad? Y que el Señor, que el Espíritu Santo me redarguya para entonces poder actuar conforme Dios me manda. Sigue diciendo aquí en el versículo 7, no deben de ser codiciosos de ganancias deshonestas, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y como decíamos al principio en la introducción, desafortunadamente, y es triste porque hay muchas iglesias que los líderes religiosos lo que están buscando es el dinero de la gente. Y están endulzándoles el oído y dándoles sermones que te hacen sentir bien, que te motivan para seguir adelante y demás, pero en realidad, en su corazón lo que están buscando es cómo quitarte tu dinero. Y por eso existe el evangelio de la prosperidad. Tú trae más y vas a ver cómo el Señor te enriquece en breve. Y ya aceptamos también tarjetas de crédito, puedes por ahí firmar y contactless también para que no tengas tanto problema en que pase tu tarjeta. ¿Y por qué viene todo esto? ¿Qué hay en el corazón de una persona que se dice ser pastor y que está enfocado simplemente en que la gente esté trayendo más dinero a la iglesia? Tiene en su corazón un problema de avaricia, por supuesto, y alteran la palabra de Dios, sacan textos del contexto literal y te los enseñan. No, mira, es que aquí como dice Malaquías que el Señor va a abrir las ventanas y derramará en ti abundancia y todo. Sí, pero están descontextualizando. ¿Por qué? Porque hay muchas promesas que sí hablan de la riqueza en el Antiguo Testamento para las personas que ofrendan, pero que aplicaban exclusivamente para el pueblo de Israel, no para nosotros hoy en la iglesia. Hoy nosotros en la iglesia estamos en un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Y claro, por supuesto que sí, el Señor también nos sigue bendiciendo de todas formas, pero no precisamente o solamente en el sentido económico. Con el Señor no podemos hacer negocio. ¿Qué corazón habría para decir, mira, voy a ofrendar ahorita para que el Señor entonces me dé el triple y pueda tener más? ¿Qué actitud sería eso? Si al Señor lo que le interesa es tu corazón, que estés ofrendando con agradecimiento, con dependencia en el Señor, sabiendo que lo mucho o poco que Dios te ha dado, ¿sí?, es por tu bien, es bueno para ti, es la medida que tú necesitas. Si el Señor te diera mucho más, tal vez entonces, no sé, simplemente apostatarías, no dependerías del Señor como Él quiere que dependas. El Señor nos da a cada uno de nosotros lo que Él sabe que es bueno para cada uno. Entonces no debe de ser, no debe de tener en su corazón este sentimiento de ganancias deshonestas, de simplemente estar viendo intereses económicos que puedan satisfacerle a él. Un pastor debe de vivir, al igual que todos los creyentes, al igual que todos nosotros, contentos con lo que tenemos, contentos con lo que el Señor ha dado, descansando en una promesa que dice la palabra del Señor, sabiendo que el Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar.
El Señor no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de todo el universo, de todo el mundo, y por su gracia también es el dueño de nuestras almas. Entonces al Señor le importa un corazón agradecido simplemente, y un pastor debe de estar agradecido, contento con lo que el Señor le ha dado, ejerciendo una buena mayordomía sobre los recursos que tienes del Señor. Dice ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Nuevamente se está hablando aquí de los ancianos, de los pastores. Claro que deben de tener un sueldo, claro que deben de tener un salario, y dice aquí deben de ser dignos de doble honor, y mayormente los que predican y los que dan clases. Pero esto viene de la mano de Dios. No puede venir de un corazón que esté lleno de avaricia o de codicia. Un pastor que trae este problema de codicia, de ambición, de avaricia y demás, va a ser un problema dentro de la iglesia. Versículo 8 de nuestro pasaje de estudio. Va a dar aquí el apóstol Pablo ahora, vimos en los dos versículos anteriores un contraste de lo que no deben de tener, y ahora vamos a ver en el 8 y 9 las cualidades que debe de haber en un creyente, en un pastor, en un anciano, en un obispo. El punto número 1 dice, debe de ser hospitalario. ¿Cuántas veces no sabemos que vienen hermanos, que vienen familiares de otras partes de la República Mexicana a la ciudad porque su familiar está gravemente enfermo y donde ellos están pues no tienen acceso a los hospitales, a las especialidades que sí tenemos aquí, y no mostramos con ellos ser hospedadores? Tenemos que apoyar, hermanos, tenemos que apoyar sabiendo que la palabra de Dios nos ha dicho claramente, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el prójimo no nada más es mi familiar, no nada más es un hermano en la fe, puede ser cualquier persona, lo sabemos. Amante de lo bueno, es la siguiente cualidad, amante de lo bueno. Y esto no está haciendo referencia a una persona que le gusta nada más lo bueno, lo mejorcito, y no, mira, es que yo lo que amo es estar comiendo este tipo de especialidades y estar usando este tipo de marcas porque soy amante de lo bueno. No está refiriéndose a eso. Amante de lo bueno está diciendo que debe de estar tu corazón inclinado a hacer el bien. La mejor ilustración que podemos encontrar para esto está en Filipenses 4:8. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestro pensamiento tiene que estar inundado de las cosas buenas que tenemos que hacer. Nuestro pensamiento y nuestras acciones, ¿verdad? Por supuesto. Sigue diciendo ahí el versículo 8, tiene que ser sobrio. Y la sobriedad nos habla de que debe ser una persona prudente. No puede ser un fanfarrón, un payaso. No puede ser alguien que se deja controlar por las emociones. Debe estar controlado por la razón. Sobriedad. Va de la mano con ser justo, es decir, una persona justa aplica la razón por encima de las emociones. Debes de ser imparcial, y más cuando eres una persona temerosa de Dios. La justicia debe de ser una característica en nosotros como hijos de Dios. Santo, sigue diciendo ahí el versículo 8, santo. Sabemos, ya lo dijimos, 100% santos, perfectos. No lo vamos a hacer hasta el momento en que el Señor nos dé un cuerpo glorificado. Pero mientras, hermanos, estamos buscando constantemente esa santidad en el Señor. Y el Señor nos fortalece para eso. También debe de ser dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo, es decir, debe de estar controlado por el Espíritu Santo. Debe ejercer el dominio propio. Y si alguien, un líder religioso, no tiene dominio propio sobre sí mismo, la iglesia puede exhortarlo también.
Aquí no es nada más de que las personas que enseñan o que son líderes o pastores van a estar exhortando a la congregación, también los líderes. ¿Podemos ser exhortados? Por supuesto que sí. Hay reglas. 1 Timoteo 5:19 nos dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Es un hecho que todos los que se encuentran culpables y persisten en pecar deben ser reprendidos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, claro, el que seas líder, el que seas maestro, el que estés en el púlpito, el que estés en la alabanza, el que estés en algún ministerio donde el Señor te haya puesto y demás, y tengas gente a tu cargo, no quiere decir que eres inmune al pecado. Eres una persona también que puede ser exhortada. Y lo debemos de hacer, hermanos. Estamos obligados por la palabra de Dios a conducirnos dignamente conforme a lo que el Señor ha dicho. Versículo 9: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, de todo lo que de la palabra como ha sido enseñada. Es decir, una persona que está en liderazgo, un pastor, un maestro, en algún momento de su vida tuvo que ser también un discípulo, un alumno, tuvo que ser enseñado por alguien, y esas enseñanzas, que es la palabra de Dios, las tiene que retener, tiene que ser fiel a la Escritura. Y si la Escritura me está diciendo: oye, esto es lo correcto delante de Dios, tenemos que hacerlo. Oye, esto es incorrecto delante de Dios, tenemos que dejar de hacerlo. Eso significa retener la palabra de Dios para poder enseñar correctamente también a los demás. Mira, un maestro que enseña no necesariamente tiene que ser pastor, pero un pastor necesariamente sí tiene que ser un maestro. ¿Cuál es la diferencia entre un maestro y un pastor? Muy simple. El maestro se enfoca en que todo lo que él está enseñando, los demás lo puedan aplicar. El pastor, además de que pueda asegurarse de la aplicación de lo que está enseñando, también debe de exhortar, también debe de animar, también debe de corregir, también debe de supervisar a los santos, porque para eso ha sido llamado. Y esa es una persona fiel, debe de mostrar responsabilidad sobre lo que el Señor le ha dado. Retiene la palabra, exhorta y convence. Y hermanos, a manera de conclusión, sé que no es fácil el decir, bueno, todas estas series de cosas que el Señor me manda, las cumplo al 100% y demás. Yo sé que no es sencillo, pero decíamos hace un momento, el Señor nos fortalece, hermanos. El Señor nos puede cambiar el corazón para seguir creciendo conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos perdona y nosotros deberíamos simplemente de estarnos preguntando dentro de nuestros corazones: ¿soy verdaderamente una persona irreprensible delante del Señor? Ya vimos esa definición. ¿Qué tengo que quitar de mi vida para ser irreprensible? ¿Qué me está pidiendo el Señor que quite de mi corazón para poderme presentar delante de Dios sin mancha, irreprensible? ¿Qué puedo hacer para que dentro de mi núcleo familiar, con mi esposa y mi hija, yo pueda dar un mejor testimonio con mis hijos? ¿Cómo puedo demostrar humildad? ¿Cómo puedo dar un mejor testimonio? ¿Cómo puedo agradar más a Dios? Porque todo lo que hacemos debe ser para la honra y la gloria del Señor. Esa es la actitud que tenemos que tomar y pedirle al Señor que nos ayude a todos nosotros a crecer en obediencia y a someternos al señorío de Cristo, porque eso es lo que le agrada al Señor. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, Señor, porque tú eres bueno, eres paciente con nosotros, Señor, y nos enseñas el carácter que debemos de desarrollar cada uno de nosotros, Señor. Te pido, por favor, Dios, que nos ayudes para ser fieles a ti, Señor, que Dios, tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, y nos haga ver todo aquello, Dios, que está erróneamente plasmado en nuestros corazones, Señor bendito, para quitarlos, sacarlos, Señor, que no lo hagamos nada más con un consentimiento intelectual, Dios, sino que lo hagamos con un corazón verdaderamente humillado delante de ti, clamando por misericordia, por ayuda, Dios, porque es lo que necesitamos, ayuda por parte de ti, Señor, para
lograr ser transformados a tu imagen y semejanza, Señor. No podemos en nuestra propia carne, Dios, pero en ti, Señor, somos más que vencedores, dice tu palabra. Ayúdanos a ser transformados cada día más y más conforme a tu justicia, Señor, a poder ejercer en la vida de cada uno de nosotros, Señor, todos estos patrones de conducta, Dios, que tu palabra nos dice, y a quitar toda mancha, Señor, que esté estorbando nuestro ministerio dentro de la iglesia, pero también dentro de nuestro núcleo social y familiar, Dios. Gracias por todo esto, Dios, y gracias porque yo sé, Señor, que la obra es tuya y que tú estás al cuidado de cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de tu poderoso Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos.